Bienvenidos una vez más a esta serie de encuentros que se han organizado con motivo del relanzamiento de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Vamos a esperar unos minutos, un par de minutos a que terminen de entrar los participantes. Mientras damos ese tiempo, les recuerdo que este relanzamiento se produce en el marco del 20 aniversario de la Fundación para la Cultura Urbana. Con motivo de este aniversario tan importante hemos organizado una serie de actividades que pueden enterarse a través de nuestras redes. Tenemos un canal de Telegram, tenemos una cuenta en Facebook, en ambas nos consiguen como Fundación para la Cultura Urbana, y tenemos un Twitter, @culturaurbana, y una cuenta en Instagram que es @FUND A través de esas redes estamos dando información acerca de nuestras distintas actividades, incluida la cátedra, y otras actividades que hacemos, talleres, encuentros, eventos que estaremos anunciando paulatinamente a través de esos canales. Hoy tenemos nuestro tercer encuentro del relanzamiento de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Como ya dije, tenemos una invitada especial, como ha sido todos estos sábados. La semana que viene será el último encuentro de esta primera tanda de conversaciones. Vamos a partir del día martes, vamos a publicar en nuestras redes el link para que se registren y puedan acompañarnos el próximo sábado. Como todos saben, me imagino ya, porque tenemos audiencia ya cautiva, este ciclo de conferencias se ha llamado Los dilemas civilizatorios del coronavirus, cuarentena planetaria, migraciones y cultura. Y hoy, nuevamente, Tulio, el anfitrión de estos encuentros y el creador de la cátedra, buen amigo de la Fundación para la Cultura Urbana, será el que dirija esta conversación, será el que haga los lanzamientos para nuestra invitada, que es la querida y respetada Ana Teresa Torres, una de nuestras grandes autoras y también amiga de esta casa. Tulio, la palabra es tuya. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Ana Teresa. Gracias por haber aceptado estar en la tercera sesión de este ciclo de reflexiones que hemos llamado los dilemas civilizatorios del coronavirus. Y hoy vamos a trabajar el tema de cómo leer La peste después de tantos años en medio de una nueva epidemia. Yo no me voy a alargar mucho presentando a Ana Teresa, porque obviamente es una persona muy conocida en Venezuela, pero sí quiero decir que preparando esta conferencia me ha sorprendido gratamente descubrir que tenía que irme de Venezuela para entender a globalidad su trabajo y su obra, porque me he leído unos cuantos textos críticos y estudios, sobre todo uno donde está Luz Marina Rivas, que vive aquí en Colombia también, Gisela Cossack y Miguel Gómez. Y me han permitido dimensionar cómo Ana Teresa ha reunido en su trabajo muchas facetas, no solamente la más conocida, que es la de novelista, sino también la de ensayista, también la de antologista, compiladora de textos. Tiene dos excelentes, a mi juicio, compilaciones, uno sobre literatura femenina y otra sobre escritos sobre Caracas, pero además es una persona intensamente activa en la opinión pública y en eventos. He tenido la suerte de compartir con ella alguna vez en uno de esos reflexiones sobre Caracas en la Feria Internacional del Libro, y en particular es, digamos, es autora de una obra muy grande y muy diversa. Así que para nosotros, Ana Teresa, es un placer tenerte, y te reitero el agradecimiento de la Fundación para la Cultura Urbana, del proyecto que estamos comenzando del Centro de Memoria, de Memoria, Migración y Reconstrucción de Venezuela. Bienvenida.
Muchas gracias, Tulio, y a todos ustedes por esta invitación. Encantada de conversar con ustedes sobre estos temas y lo que sea que se nos vaya planteando. Bueno, yo he inventado una especie de divertimento beisbolístico, que es que hacemos un calentamiento. Claro, tener bateadora es diferente a tener bateador, pero no importa. Entonces, bueno, el juego es, yo lanzo unas pelotas que son frases y nuestro invitado las responde. Y voy a empezar con una, que es La escribana del viento. La escribana es una novela que escribí, creo que se publicó en 2012-2013, que transcurre en el siglo XVII venezolano. Pero curiosamente, o quizás no tan curiosamente, tiene sus razones, se puede leer desde el siglo XXI porque las referencias que trae la novela son todas conocidas para nosotros hoy. El autoritarismo, la crueldad, la venganza del poder contra los súbditos, digo súbditos porque lo eran en ese momento, y se tiene una doble lectura, es decir, la lectura de lo que sería investigación histórica, relato histórico, pero la lectura de lo que va transcurriendo también en la vida venezolana del siglo XXI. Segunda, la herencia de la tribu. Ese fue un proyecto que me propuse tratando de investigar la historia de las ideas que nos había llevado a lo que llegamos. La historia del movimiento político que se instauró en Venezuela a fines del siglo XX. Entonces me fui metiendo en estudiar autores que trataban esos temas acerca de la mitología, la nacionalidad, etcétera. Y a mí me resultó apasionante y debo decir, sin modestia, que tuvo mucho éxito, que trajo muchos lectores. De hecho, hay lectores que me conocen solamente por ese libro, no han leído mis novelas. Y fue un proyecto, yo diría, mayor, consumió mucho tiempo de lectura e investigación, pero me siento muy satisfecha de haberlo hecho. Orán. Orán sí es para mí un nombre imaginario. Yo nunca he estado en Orán, ni en Argelia, ni creo que lo esté. Es algo así como mítico, pues el desierto. No es algo que forme parte de mi universo común, pero es la locación de esta novela, de la que hablaremos luego, claro. Albert Camus, o Camus, como pueden decirse en español. Un amor de juventud. Fue una... Sí, en mi generación se leyó mucho a Camus en los años 60. Una de las novelas que yo recordaré siempre, y la leí muy, muy joven, es El extranjero, que también es en Orán. Se leyó las novelas y se leyó sus ensayos y sus planteamientos políticos, que eran muy interesantes porque contradecían los de Sartre, que era como el jefe de la palabra en aquel momento en Francia. Y bueno, fue, digamos, volver a ese viejo amigo que se había quedado atrás en el tiempo. Y al final, dos cosas. Caracas. ¿Qué puedo decir de Caracas? ¿Qué bateo de Caracas? Caracas no es Orán, pero puede parecerse en algunos momentos, en algunas descripciones de la ciudad que hace el narrador. No es tan difícil hacer algunas analogías, analogías que surgen, o sea, como esto ya lo conocí, esto ya yo lo he visto, en ese sentido. La Caracas de hoy, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la peste. otra? Y cerramos con La peste. La peste, bueno, también era un imaginario, porque uno había leído sobre las pestes medievales en Europa, después ¿cómo se llama? La guerra, la gripe española, que murieron millones de personas, luego vinieron los virus, el ébola, el otro.
pero realmente la peste para nosotros, para muchas generaciones, fue la primera experiencia, ¿no? De vivir una epidemia seria, ¿no? En Venezuela hubo otras, ¿no? El paludismo fue bastante importante, pero bueno, teníamos en esa época grandes sanitaristas que lucharon para controlarlo. Pero como experiencia humana, creo que yo diría para mí y para muchas generaciones es la primera. Bueno, gracias entonces y entremos en el tema. Okay. Durante estas sesiones, los invitados han recurrido frecuentemente a citas que nos hacen pensar, no pensar, sino confirmar, que obviamente las enfermedades, las pandemias, las epidemias han sido un gran tema de la literatura. Sergio citaba el Diario de la Peste de Defoe. Se ha trabajado ahorita mucho de nuevo el tema del amor en los tiempos del cólera en García Márquez, pero también la peste en 100 años de soledad. El de Camerón se ha sido citado varias veces como parte de una cuarentena. Entonces, lo que quiero preguntarte es por qué, aparte del azar que siempre marca la vida, ¿por qué elegiste como tema de reflexión en este momento tan particular exactamente a la peste? Y aunque lo acabas de decir entre ciertas analogías que se pueden hacer, ¿en qué se parece y en qué se diferencia la peste que se narra en Orán a la peste que hoy vivimos en el mundo y particularmente en Caracas? Bueno, porque me fui cuando empezó el confinamiento, mi primera reacción fue, bueno, hay que organizar la vida dentro de la casa, que para un escritor no es tan raro, y me fui a la biblioteca. Y tuve una tendencia, que la sigo teniendo, de que quería leer los clásicos. Me fui a los clásicos, y dentro de los clásicos dije, bueno, aquí está Camus, que yo no había leído esta novela, la novela de la peste, yo no la había leído. Y me llamó la atención que en esos días dijo Vargas Llosa en una entrevista que era una novela mediocre. Y dije, bueno, puede ser, ¿por qué no? Y entonces me puse a leerla y me apasionó. Sí, no solté el libro hasta que lo terminé. Porque me pareció una narración magnífica, y magnífica porque yo me sentía que él me acompañaba, es decir, que lo que el narrador desarrollaba y desplegaba, acompañaba mis sentimientos, acompañaba mis vivencias, acompañaba lo que yo estaba experimentando. Y a pesar de los 70 años o más que haya de diferencia entre la novela y estos incidentes. No sé si quieres entrar ahora en cuáles serían esos. Sí, me gustaría porque hay un elemento, ¿cómo decirlo? La peste comienza con el famoso médico narrador diciendo que se encuentra con una rata y después que camina dice, pero esa rata no debería estar allí. Entonces, por lo menos esa enfermedad tiene como un causante, que es un animal concreto. La nuestra es como abstracta, es un virus que no se sabe quién lo trajo. Me gustaría ver como las comparaciones con este momento desde tu lectura, desde eso que tú dices que te acompañó la peste como a lo que estamos viviendo ahora. Bueno, claro, la primera idea con lo de que el médico dice esta rata no debería estar aquí es un pensamiento francés, ¿no? Del orden, de la cuestión cartesiana. La rata no se pone en la escalera. Eso me hizo hasta gracia. Pero, y ciertamente la peste bubónica tenía ya en ese momento un origen comprobado. Entonces me gustó, digamos, que el narrador, aunque él no narra en primera persona, pero todo se narra alrededor de él, es un médico, es un científico, es alguien que va describiendo, a veces de una forma terrible, tremendamente dura, los síntomas de la enfermedad que él va viendo. Yo estuve revisando un poco y Camus, él no había vivido una peste, pero como había estado muy enfermo siempre por la tuberculosis, había tenido contacto con médicos y
y tenía un gran amigo que había sufrido la esposa la epidemia del tifus. Y entonces le informaban de los síntomas de la enfermedad. Entonces ya eso por allí entramos en una diferencia, porque aquí hemos tenido muy poco acompañamiento médico, científico, sanitario. Digo aquí Venezuela. Supongo que en el resto del mundo no ha sido de la misma manera. Entonces, allí me fui yendo por una novela que relata una epidemia, relata una enfermedad. Después fui también viendo otra capa, porque es una novela, las novelas muy buenas tienen capas de sentido, ¿no? Me fui viendo por el lado del sufrimiento moral, psicológico de la gente. No solo por la angustia, la pérdida, porque se contagiaba rapidísimo y las cifras de muerte eran tremendas, sino el sufrimiento de las personas, de la angustia de que les diera a ellos o a sus seres queridos, y el aislamiento. Y ahí sí entramos, para los venezolanos, no sé, el resto del mundo, en un tema muy conocido. El aislamiento, tú lo mencionaste hace un rato, el aislamiento comunicacional, etc. Porque tenemos, creo, aproximadamente, lo que he entendido es que hay unos 5 millones de venezolanos fuera. Cifra genérica, ¿no? Pero muchos de esos venezolanos, yo diría que más que exilados, son desplazados. Y son personas con condiciones de vida muy precarias. Tanto así que están regresando, algunos de ellos. Es decir, esas no son personas que las veo yo con el iPad y la conexión. Si a los que tenemos el iPad y la conexión nos cuesta comunicarnos, ¿cómo será estas personas? Entonces aquí tiene que haber mucha gente que quedó desvinculada de las familias. Aquí quedaron muchos niños, a lo que llaman, la terminología correcta se dice, dejados atrás. Y te estoy hablando de una última cifra que escuché de 800.000 niños, no es poca cosa. Dejados atrás con algún pariente, con la abuela, qué sé yo. Entonces, esas personas han perdido el contacto con sus familias, o por lo menos un contacto muy ocasional. Tú mismo lo estabas diciendo, que para hablar con Mérida te cuesta un gran trabajo. Entonces, ese sufrimiento lo retrata muy bien Camus. Claro, en esa época no tenía la comunicación tecnológica que hay hoy, era mucho más precaria, pero la ciudad quedó cerrada, es decir, el que salía no podía volver a entrar. Y él tenía una situación particular porque él estaba enamorado de la que fue su primera esposa, y se habían estado como moviendo, yendo a Francia, ella era argelina también, a Francia, a Argel, volvían, y en eso se fueron quedando un poco trancados, porque estaba ocurriendo la guerra. Entonces ella estaba trancada en Orán, él estaba trancado en París. Entonces ese sufrimiento lo relata uno de los personajes, que es el de no poder estar con las personas queridas por un tiempo absolutamente indefinido, que nadie sabe cuándo va a terminar. Esa sensación la tenemos, yo creo que todos los venezolanos, todos. Me ibas a interrumpir, me ibas a... Sí, porque quiero que vincules esto en un ensayo que publicaste, que fue de donde deriva el nombre de esta conversación, en el portal Trópico Absoluto. Tú sugieres que sobre la peste han habido siempre 3 niveles de lectura. El que estás diciendo ahora, que tiene que ver con la epidemia, pero la epidemia ocurre en medio de la ocupación nazi a Francia. Y entonces la novela es leída, perdóname que ponga estas palabras, pero como otra epidemia es el totalitarismo. Claro, pero lo que pasa es que, fíjate, esta novela se publicó en 1947, 2 años después de terminar la Guerra Mundial. Evidentemente que en los críticos, en los lectores, en el propio escritor, la guerra estaba allí. Acababan de sufrir la guerra. Entonces, hacer la metáfora de que era una peste similar a la peste de la ocupación, yo creo que era inevitable.
Yo cuando la estoy leyendo, te digo, yo no estoy pensando en los nazis, la verdad que no. Yo estoy pensando en esta población sometida, donde también empezaba a faltar la comida, donde faltaban los elementos sanitarios porque no les llegaba, en una colonia y tenía que llegarles no sé dónde y no llegaban, no tenían tantos médicos, los entierros masivos. Yo estoy pensando en eso. ¿Por qué? Porque eso yo lo tengo más cerca que los nazis. Eso es lo que yo estoy viendo que ocurre en mi país, con o sin epidemia. Claro, con epidemia se complica. Entonces, pudiéramos decir que es el vínculo es que hay una peste, sí, hay una peste que es la ocupación, si queremos usar esa palabra, de factores que ejercen el poder sin tener la menor compasión o empatía por aquellos que son sus gobernados. Allí yo lo veo muy claro. La idea de la rata como nazi, bueno, le entiendo el perfecto la analogía en aquel momento, ¿no? Hoy en día la veo de la otra manera. Hay una peste, bueno, vean a ver qué hacen, porque nosotros no tenemos nada o muy poco que aportar, ¿no? Esa es nuestra peste, creo yo. Fíjate, volviendo al tema, al título de la serie, los dilemas civilizatorios del coronavirus. Uno de los dilemas que se ha planteado, y muchos filósofos han hablado sobre el tema, es que tanto la epidemia como el aislamiento social ha servido para reforzar los modelos totalitarios, el autoritarismo. Incluso hay un coreano, alemán, Han es el apellido, que hace como una especie de elogio, por cierto que ya lo tumbó la realidad, de la manera como China había resuelto el problema, porque China tiene mayor capacidad de control social, y casi que insinúa que los países colectivistas y estatistas, Japón colectivista, China estatista, estaban mejor preparados que, por ejemplo, los Estados Unidos, donde hay individualismo y donde hay democracia y la gente sale a la calle a manifestar cuando quiere. Entonces, ese dilema, ¿cómo lo ve Ana Teresa Torres? Esta idea de que el coronavirus ha sido utilizado y que ha venido como anillo al dedo para que los totalitarismos reactúen y sobre todo para que reaparezca el papel del Estado, el protagonismo del Estado por encima del mercado y por encima de la sociedad en su conjunto. Bueno, lo que pasa es que fíjate, por ejemplo, yo no tengo la menor idea de cómo ha manejado China eso, porque China es un régimen opaco por completo. Yo no creo que nosotros sabemos realmente las cifras, ni los métodos, ni mucho de lo que ocurrió. Nosotros, quiero decir, el lector común. No, es decir, que lo que digan de lo que hicieron en China, para mí sigue siendo una caja negra. Creo que por el contrario, en los países democráticos, siempre los gobiernos tratarán de mejorar las cifras, eso es comprensible, pero hay una mayor transparencia en cuanto a lo que está ocurriendo, el número de víctimas, etcétera, ¿no? Creo además que la tesis yo no la comparto en absoluto, porque entiendo que el país que ya ha terminado la epidemia es un país de primera calidad de vida, de primera calidad democrática, gobernado por una primera ministra que es Nueva Zelanda. Entonces la idea de que los autoritarios lo hacen mejor, me parece que no se sostiene ni un momento. Ahora, ¿que conviene a los regímenes autoritarios esto? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que les conviene, porque ya de por sí el confinamiento es una forma de aislamiento social, es una forma de evitar protestas. Y en Venezuela además tenemos algo, es que cada vez que uno habla de esto tiene que particularizar, porque nuestro caso es distinto. Aquí resulta que nos decíamos, bueno, cuando salgamos de la epidemia, nos espera que no hay gasolina. Es decir, ¿qué más quieres como elemento de confinamiento el hecho que no tengas gasolina?
cómo nos movemos, cómo se mueven los alimentos, cómo se mueve todo. Entonces, claro, de que conviene un régimen autoritario tener a la gente detenida y confinada, bueno, por supuesto, no, me parece que es evidente. Incluso en Estados Unidos ha habido problemas porque hay gente, yo no comparto esa actitud de que sale a la calle y protesta contra el gobernador porque no lo dejan salir, porque me parece que eso es una reivindicación de la libertad individual excesiva. O sea, no te están dejando salir por tu bien, no te están dejando salir porque son malos, porque te tienen en un campo de concentración. Pero bueno, es una tradición de libertad individual que obviamente nosotros no tenemos. Me parece que has asomado una especie, no lo dijiste directamente, pero de relación entre confinamiento y exilio, entre desplazamiento y, o sea, como que el confinamiento produjera efectos parecidos. Yo que vivo el exilio sé lo que significa no poder ver a quien quieres o no poder acompañarlo en la enfermedad. ¿Encuentras alguna conexión entre las dos cosas en este momento? Sí, no, claro, por supuesto. Para empezar, si Venezuela ha tenido menos cifras de contagio, no lo sé, pero pareciera, es porque estábamos ya confinados. Porque el número de vuelos y de transporte a Venezuela era mínimo. Yo viajo con cierta frecuencia porque mi familia está afuera. Voy a ver a mis hijos y a mis nietos. Y cada vez, yo podría hacer la lista de las líneas aéreas que se fueron reduciendo. Ya me queda una, por el momento. Me queda una y no sé si después de la pandemia me seguirá quedando. Entonces nosotros estamos viviendo este exilio, no lo comparo con el exilio físico, geográfico, porque obviamente es más duro, pero estamos todos divididos. Estamos todos exilados dentro de nosotros mismos y confinados en un país que no te permite la salida y la comunicación, y además que ha generado un problema que nunca se tuvo, que es que no hay una familia que yo conozca por lo menos y que no tenga personas afuera. Ese es un fenómeno social completamente novedoso en Venezuela, novedoso y negativo. Entonces, sí, por supuesto que ahora peor, porque ahora estamos más confinados. Para ahora salir de Venezuela es un problema, no es algo, no se ve como que se resuelve facilito. Entonces, sí, yo lo deslizo porque creo que sí lo tengo, lo vinculo. Ahora, tú dices que es un fenómeno nuevo y yo lo comparto. Efectivamente, ya estamos hablando de casi 5 millones, lo que hace palidecer todas las cifras de otras grandes migraciones en el planeta, salvo la de Siria que se acerca a nosotros. Pero sin embargo, en tu obra novelística y ensayística, el exilio había estado presente desde hace mucho tiempo. Tanto que Miguel Gómez, en ese ensayo que comenté, refiere como una constante de tu obra el exilio. Y yo tomé una cita de una donde tú pones como epígrafes frases ligadas al exilio. Por ejemplo, hay una de Juan Gelman que dice: no debería arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Y una de Carmen Bullosa que me hizo recordar el día que atravesé por la frontera a pie hacia Colombia, que decía: no se va hacia ningún sitio cuando se está huyendo, simplemente se corre. ¿Por qué ese interés, Ana Teresa, desde antes por el tema del exilio, si no éramos particularmente conocidos como una sociedad de emigrantes? Bueno, fíjate, esas citas que acabas de mencionar están en la Escribana del Viento, precisamente porque ella, la protagonista, es también una exilada. Claro, el exilio en esa época histórica bastaba con que te sacaran de Caracas. Es decir, salías de Caracas y llegabas a Coro,
estabas en otro mundo porque las vías de comunicación eran inexistentes prácticamente. Es decir, era romper con todos los vínculos, ¿no? Y ella es una exilada del poder. Ella es una exilada del poder porque toda su familia se desperdiga y ella tiene que irse. Claro, yo estaba muy impactada por lo que estaba viendo de todas las familias, incluida la mía, desperdigada, no porque el poder la hubiera obligado a exilarse, pero las circunstancias que generó el poder obligan a la gente a irse, ¿no? Entonces, creo que ese tema yo lo tenía muy presente antes de que empezara a ser un fenómeno social común. Yo empezaba a tener esa sensación de que estabas en, no sé, en una reunión, te encontrabas con alguien. Ah, no, que es que tú sabes que mi sobrino se fue para... Ah, no, que tú sabes que mi hija se casó y se fue. Y entonces empecé a ver como, no son cifras estadísticas, no tienen valor estadístico, pero empecé a sentir, aquí la gente se está yendo. Y cuando hablamos de 5 millones, también hablamos un poco en el aire, porque no está demasiado claro. El otro día leí que somos el segundo país de desplazamiento del mundo. No sé quién dio la cifra, dije, bueno, yo creo que, bueno, es una destrucción porque estás perdiendo algo vital, que es el capital humano, ¿no? Entonces, sí, ese tema ha estado en mí dando vueltas y diría que es el que más me ha afectado, porque ya el hecho que si no hay internet, que si hoy se fue el agua, ya empieza uno a verlo como secundario. Yo sé que es horrible que lo diga así, pero esa es la verdad. La gente empieza a decir, hoy no vino el agua, concha, qué fastidio. Pero ya la gente empezamos a asumir que eso va a pasar. Lo que no pasa es lo otro, la separación y más allá, la pérdida de una tradición. Los que tenemos nietos que han nacido en otros países, esos niños ya no son venezolanos. Esos niños son hijos de venezolanos, pero no son venezolanos. No pueden tener la misma sensibilidad. Ahí hay una rasgadura que se produce. Eso, bueno, a lo mejor no es lo más importante, pero a mí me produce mucho dolor. Ahora, tú publicaste un diario. Uh-huh. Hay una cita también una frase que tú citas en La Escribana que a mí me conmovió mucho, que dice: sobrevivir era escapar al destino. Pero si escapas a tu destino, ¿en qué vida te metes entonces? Y hay un momento que lo cita también este trío que mencioné antes, donde tú estás en Montreal y estás mirando, creo que una autopista y otros edificios, y como que te preguntas lo mismo, ¿no? Si te quedaras allá, ¿qué sentido tiene tu destino? Es que esa es la vivencia repito, del exilio. Es un exilio voluntario. Cuando yo voy allá a Canadá, voy voluntariamente. Voluntariamente entre comillas, porque si mis hijos no hubieran emigrado, pero hay una sensación, seguramente tú la has tenido, que dices, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Y qué es esto? O sea, estoy viendo una calle, unos autobuses, unos edificios, una autopista, sí, yo lo veo, claro. Pero yo no pertenezco a eso. Y no porque no lo quiera, no es un rechazo, no es un tema de rechazo. Es simplemente no pertenezco. Para pertenecer tienes que haberlo vivido desde muy joven. Si no, es algo extraño. No necesariamente hostil, ni mucho menos. Que hay recuentos de exilios que son bastante, de venezolanos muy maltratados. No, aquí no hay ningún maltrato. Simplemente yo veo aquel paisaje y digo, bueno, pues aquí me trajo la vida, porque, no sé, hay un desconcierto, ¿no? Fíjate que estás hablando de pertenencia y el capítulo de donde tomo esta cita de La Escribana se llama precisamente, creo, si no mal recuerdo, sobre la pertenencia.
Y también una constante que yo encuentro ahora y que no tiene que ver con este momento en toda tu obra es la preocupación por la memoria. Yo recuerdo que Juan Nuño, que era un mal hablado y muy querido y irónico, tenía una frase lapidaria que decía que había dos colectivos humanos con problemas con la memoria. El judío al que él pertenecía, que no sabía olvidar, y los venezolanos que no sabían recordar. Pero tú no, tú has sido en un país que Cabrujas llamaba amnésico, y un país que Cabrujas llamaba de demoledores. Tú has sido una persona preocupada e interesada realmente en el tema de la memoria. Por ejemplo, incluso explícitamente, Doña Inés contra el olvido se llama una de tus novelas. Y en Luz Marina Rivas, a quien cité, sostiene que tu escritura en el fondo es una escritura contra el olvido, porque crees que la pérdida de la memoria se asocia al caos. ¿Qué hacer ahora que vamos a hacer, o que somos ya, yo soy parte de eso, un país que empieza a pensarse, o una parte del país sin territorio como los judíos? O sea, yo a veces empiezo a pensar, yo ya tengo cierta edad y digo, bueno, pues será que termino aquí, terminaré aquí, ¿cuánto durará? Mientras tanto no puedo dejar de ser venezolano. ¿Qué hace la escritura desde afuera? ¿Qué hace la literatura en esa búsqueda de la memoria para una sociedad que se está fracturando y que ya la tercera generación de tu familia, tú dices que ya no son venezolanos? Bueno, es que te voy a decir, yo en ese... Y tampoco estoy de acuerdo con Cabrujas. Hay mucha ironía en lo que ellos plantean, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos los pueblos recuerdan y olvidan. No vamos a ser nosotros los venezolanos una excepción. ¿Me estás escuchando? Porque me pareció que la imagen se congelaba. La imagen está congelada, pero te oímos muy bien. Bueno. Ana Teresa. Es que bueno, yo no veo la imagen congelada, la de él. Pero sigue hablando, Ana Teresa, que te estamos escuchando. ¿Qué pasó? Pero sigue hablando. ¿Me oyes? Bueno, algo lamentablemente... Sí, no, eso lo vamos a recuperar. Bueno, la incomunicación de la que estábamos hablando, para los que nos escuchan desde otros países, esto es para nosotros allá en Venezuela muy frecuente. No sé qué pasó. Ana Teresa, Diajanida, tú puedes llamarle por el teléfono para que siga hablando, porque la estamos escuchando. Sí, Tulio, ya estoy en eso. Gracias. Ahí se fue la imagen. Aló. Vamos a esperar, por favor, si me están oyendo, unos minuticos mientras tratamos de resolver. Sí, pero es que no. Pero Ana Teresa, ¿tú me oyes? ¿La puedes llamar a ella? Nosotros te estamos oyendo. ¿Cuál le llama? Salió. Ana Teresa.
No, Se congeló. Es que se congeló, ¿no? no, te estamos oyendo, puedes seguir. Íbamos... Bueno, estaba diciendo que yo no estaba de acuerdo ni con Nuño ni con Cabrujas, porque yo creo que todos los pueblos olvidan y recuerdan. Eso es imposible salvarse de esa condición. Lo que creo es que los pueblos, de acuerdo a nuestras tradiciones culturales, tenemos distintas maneras de olvidar y de recordar. Eso es otra cosa. En Venezuela creo que lo que nos ha perjudicado mucho es que la manera de recordar es recordar las grandes gestas, alrededor, por supuesto, de la independencia, pero que exaltan los valores militaristas, caudillistas, etcétera, etcétera. Y, por consiguiente, olvidar los valores civilistas. Entonces resulta que Venezuela, a los ojos, yo lo recuerdo con los textos, para los ojos de un niño, de un adolescente, Venezuela es un campo de batalla. Ahí lo que yo no vi que allí se hablara de nuestros constructores sociales, educadores, científicos, médicos, ingenieros, arquitectos, científicos sociales, artistas. Algunos nombrecitos muy importantes, de resto no. Yo creo, por ejemplo, que la labor que está haciendo Rafaela Rayluca con sus libros, pero sobre todo con la tecnología del iPod y todo esto, de darle a conocer a la gente los nombres de todas esas personas que no son Bolívar, no son Páez, son profesionales o que dedicaron su vida al beneficio de Venezuela. Y es fundamental, y yo veo que tiene un gran éxito. Entonces yo creo que esa ha sido mi lucha contra el olvido. Es decir, no que nosotros no nos acordamos de nada, sino que nos acordamos de esto. Y no nos estamos acordando de la vida ordinaria de la gente. Fíjate que en mis novelas de tema histórico, yo no me centro en los personajes grandes. Por ejemplo, en Doña Inés contra el olvido, cuando aparece el periodo gomecista, yo no hablo de Gómez, no me interesa, ya se sabe todo sobre Gómez. Yo hablo de la gente que está viviendo bajo Gómez. Eso es lo que a mí me interesa. Y lo mismo en la guerra de independencia. No voy a hablar de que Bolívar ganó la batalla de... No. Hablo del sufrimiento de la gente en la guerra. Porque pareciera que la guerra de independencia no produjo sufrimiento, sino solo gloria. La mayor destrucción del país. Quizás ahora estemos en la segunda, pero aquella fue la gran destrucción, por otros motivos. Entonces, esa ha sido, digamos, mi lucha de que en la escritura tú puedes recoger la vida ordinaria que se olvida. La vida ordinaria que se olvida en beneficio de los grandes, no voy a decir constructores, porque no necesariamente han construido, sino de los grandes nombres de la historia. Básicamente, los hombres del poder. Esa es la historia nuestra. La historia ahí sí hay mucha memoria. Búscate la historia de nuestros médicos. Te cuesta trabajo. Esa es, digamos, mi idea. Y la escritura sirve para... Hay una tradición, ahora que tocas el tema Bolívar, yo diría que se viene cimentando sólidamente una tradición de pensamiento que muestra a Bolívar, me permito esta licencia, como un caballo de Troya del caudillismo, no Bolívar, el culto a Bolívar, como un caballo de Troya donde dentro de él viajan los vacilos, ya que estamos hablando de la peste, del caudillismo, del militarismo, del personalismo, desde que lo empezó Carrera Damas, Tomás Estraca, Elías Pino, Luis Castro Leiva, y también tú en tus ensayos, hay una gran preocupación sobre no solamente el daño amnésico que produce la imagen, el culto a Bolívar, sino la dificultad para imaginarnos sin militares. Te voy a hacer una pregunta un poquito caprichosa, pero si tú, sé que no te interesa ni ejerces cargos públicos, pero si te pidieran opinión sobre una política educativa y cultural cuando Venezuela recupere la civilidad, ¿qué haríamos con ese culto? ¿Cuál es el papel de la educación y de la literatura y del cine
para que nos liberemos de esa especie de pantalla que nos hace ver la historia como un campo de batalla y no como una relación entre civiles? Bueno, lo que haría sería rebajar los contenidos militaristas. No los vas a ocultar, obviamente que no, pero yo no me imagino que en la historia de Francia es hablarle a los niños de Napoleón todo el día. No me puedo imaginar eso. Creo que lo que haría es rebajar y aumentar entonces que los niños sepan, lo que tú mencionaste, quiénes son nuestros artistas que han hecho cine. Aquí hay 2 mujeres que ganaron premios en Cannes. Pregúntame quién lo sabe. Aquí ha habido médicos de enorme importancia, educadores. Todo eso es, bueno, como que no tiene importancia. Trivia. Haría y reinvertir la proporción, absolutamente. No negar a la gesta independentista, pero claro que ahí se metió el caudillismo, porque es una historia del poder que hace que la gente se eduque en la idea de que lo importante en la vida es obtener poder, lo cual suele llevar con frecuencia a obtener dinero. Pero la idea sería justamente con lo contrario. El poder es necesario en la sociedad, no cabe duda, pero hay cosas más importantes que eso. Entonces, creo que sería darle la vuelta por completo a los contenidos, ¿no? Y además es que la gente siente como una suerte de complejo de inferioridad, de que Venezuela es un país que no tiene nada. Tú te pones a ver, lo que se ha construido en Venezuela desde el punto de vista artístico, literario, arquitectónico, en ciencias sociales, en pensamiento, es impresionante. Yo creo que a la par o por encima de otros países latinoamericanos. Y sin embargo, Venezuela se ve así como un país donde la cultura no tiene mayor importancia. No, eso los culpables somos, no voy a decir nosotros, pero sí el discurso político. Sí, el discurso político, por supuesto que sí. Acabas de mencionar 2 mujeres que han ganado en Cannes. Y en general, tu obra está marcada por una preocupación no solamente por la memoria, por el exilio, sino también por el tema de lo femenino. De hecho, explícitamente en los títulos, ¿no? Malena, la escribana, Doña Inés, buena parte de los personajes principales y de los títulos de tus novelas son mujeres. ¿Qué preocupación particular te mueve allí? ¿Es un tema de la relación con el poder o del poco protagonismo que esa historia le ha dado a lo femenino? ¿O es una indagación del mundo femenino a secas que te interesa? No, es que fíjate que una cosa va con la otra, porque si tú tienes como eje fundamental, como la idea del poder, y la idea de poder asociado a lo caudillesco, a lo guerrero, a lo bélico, poder puro y duro, obviamente estás hablando de un discurso masculino, no me cabe duda. Entonces, en ese sentido, la mujer siempre queda bastante borrada. Hemos quedado bastante borradas del panorama por esa misma razón, ¿no? Y repito el ejemplo que di antes, la primera ministra de Nueva Zelanda. Los países nórdicos, no recuerdo cada quien, que son democracias altamente desarrolladas, hay varias mujeres primeras ministras. No hablar de Alemania, la importancia que ha tenido Angela Merkel. Es decir, es cuando los países cambian ese discurso de que el poder es ese poder masculino de la guerra, del dominio, y empiezan a verlo como un poder social, un poder para construir, ahí es que aparece la mujer. Nosotros estamos bastante lejos de ese punto, ¿no? Nosotros Venezuela, dices. Nosotros Venezuela. Latinoamérica en general, pero Venezuela más en particular. Entonces, esa es una idea que yo tengo, que debe estar seguramente en todas esas novelas que mencionaste. ¿Por qué crees tú,
Lamentablemente se nos está terminando la hora, se nos va muy rápido y se nos quedan muchas cosas por hablar. A mí me gustaría, Ana Teresa, si puedes responder 2 o 3 preguntitas después del público, pero 2 cositas más antes de terminar. Sin embargo, en América Latina ha habido mujeres de liderazgo político importantes. Por ejemplo, en Brasil, Rousseff fue presidenta. En Chile, Bachelet no solamente presidenta, sino ahora es una figura internacional en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Tenemos a Cristina Kirchner en Argentina, incluso hoy en día aquí en Colombia hay una mujer vicepresidenta. ¿Por qué en Venezuela crees tú que ha sido existiendo mujeres extraordinarias? Puedo citar a Aide Castillo de COPEI, puedo citar a Evangelina García Prince de AD, puedo citar a Argelia Laya del MAS. ¿Por qué no hemos tenido esa figuración de las mujeres? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que eso lo tendrán que contestar, me temo que los hombres. ¿Por qué? Porque realmente lo que tú dices es así, es así. Yo he leído crónicas que hacía Tecla Tofano, que quizás tú recordarás, que militaba en el MAS, en el ala o sección, como quiera llamarse, de las mujeres, con Argelia, etc. Y ella dice, nosotras nos retiramos porque sencillamente lo que estaban era burlándose de nosotros. O sea, que toma la derecha y toma la izquierda. Ahí está todo el mundo en la misma. Eso de que la izquierda es más feminista, no lo creo para nada. Las evidencias no lo demuestran. Pues mira, no sé, creo que quizá, volvamos al principio anterior, nuestra tradición heroica es tan fuerte, que eso se ha llevado a la degeneración del héroe, que vendría siendo el caudillo, del caudillo al malandro, al prán, es decir, vas cayendo en categorías morales, y ha sido tan fuerte que incluso citan las mujeres políticas que están trabajando hoy. No voy a citar nombres, no quiero enemigos más de lo necesario, de un historiador que nombra los políticos que él considera confiables. Nombra 8 o 10. No hay una mujer. No hay una mujer en algún partido que le parezca confiable, interesante para la lucha en que estamos. Yo creo que en Venezuela en particular estamos muy atrás. Muy atrás por los casos que citaste. No es que todas esas mujeres me gusten por el hecho de que lo sean, pero sí, implica algunos ajustes pues, dentro del poder que permite que haya mujeres que accedan a la presidencia o a cargos importantes. Ana Teresa, estamos terminando. En las sesiones anteriores le pedí a Néstor García Canclini, que además de antropólogo también ha incursionado en la novela, un final para el tema con el que hablamos con él, que era el de los algoritmos. A Sergio Ramírez le pedí uno de película, porque con él hablamos de cine. Sergio me recordó un final patético, que es el de Los pájaros de Hitchcock, que la película termina, la gente vuelve a la calle, pero los pájaros están ahí en un puente mirando a la gente como esperando. Y La peste de Camus termina con una frase que no puedo citar de memoria, pero que dice más o menos así: la gente salió a celebrar con una especie de ingenuidad porque se les olvida que los bacilos de la peste van a quedar ocultas en los escaparates, en las sábanas, en el piso. Yo tengo una lectura de eso que eran los 2 bacilos, el de la peste y el del autoritarismo. Así termina La peste. Tú que eres una novelista, ¿cómo terminarías una novela del coronavirus, pero no en Orán, sino en Caracas? Bueno, tú quieres un fin alegre, un fin triste, un fin...
Si puedes hacer dos, como hace cierto cine ahora, mejor. Uno realista y uno optimista. Bueno, Un final feliz tipo Hollywood también se acepta. No, ese sí no lo voy a lograr. El final realista, yo diría que cuando termine esta pandemia, esta cosa, nuestra situación va a ser peor, porque vamos a tener una población más vulnerable todavía, más debilitada todavía, porque durante todo este tiempo los temas de desnutrición, etcétera, se han complicado, porque ha habido pérdida de puestos de trabajo, de empleo. Creo que va a ser peor. Pero aquí viene la parte inspiradora. La parte inspiradora es que me parece que vamos a haber recorrido un paso más en la resistencia, en la sobrevivencia de la peste. Y le puedes dar a la peste el significado que quieras. La peste de los COVID o cualquier otro tipo de peste que te haya caído encima, nosotros vamos a cumplir en silencio. Eso no va a salir en los periódicos, simplemente vamos a haber resistido una etapa más de sobrevivencia y de resiliencia, que es mérito de la población, que es mérito del pueblo, incluyendo en pueblo todos los que lo llevamos, ¿no? Tú estás haciendo resiliencia con estos programas, estás soportando, digamos, haciendo resistencia para que las ideas continúen, porque las ideas están muy amenazadas. No solamente que se caiga el pasillo de la universidad, es que se están quemando libros. Aquí tenemos las ideas muy amenazadas. Entonces, creo que ese es lo inspirador. Que viene otro golpe, vienen golpes cada vez más duros y la gente seguimos, dentro o fuera, pero seguimos. Creo que ese es mi mejor relato. Muchas gracias. Sí. Gracias, María Teresa. Pero a ver, le abrimos 2 o 3 preguntitas, ¿te parece? Sí, cómo no, para contestarlas más brevemente, claro. Ahora, nuestro ritmo de hoy demuestra que sí somos suizos, son exactamente 1 hora desde que empezamos, ¿no? Bueno, a ver, Dianida, ¿tienes seleccionada alguna pregunta? Bueno, dice bien. ¿Perdón? Sí, a ver. Sí, aquí Juan Romero pregunta, dice, se menciona con frecuencia los efectos en la vivencia del tiempo, del confinamiento, del aislamiento que la cuarentena trae consigo. Y te preguntan a Teresa si tú encuentras alguna referencia sobre este aspecto en el libro de Camus que además te parezca relevante para la vivencia del venezolano hoy en su aislamiento, ¿no? Bueno, sí, un poco lo que habíamos hablado. El primero, el aislamiento con respecto a los que están fuera, a los que no se pueden ver porque están fuera de la ciudad está cerrada, pero también el aislamiento dentro de la propia ciudad con respecto a los enfermos que quedan también aislados. Pero hay otra cultura allí y la gente, al mismo tiempo el novelista describe, la gente sale a los cafés, sigue en la calle. También es cierto que se contagia de una manera distinta, ¿no? Pero sí, creo que el tema del aislamiento está presente, por supuesto, que es lo que más nos ha afectado. Ojo, ellos no contaban con esto. Allí el contacto era exclusivamente personal y por un sistema que la mayoría de los que nos escuchen quizás ni han oído hablar de él, que era el telegrama. La gente se ponía telegramas con un límite de 10 palabras para poder decirle a su familia afuera, estoy bien, estoy vivo. El teléfono estaba muy limitado y las cartas estaban prohibidas. Aquí también Luz Marina Rivas te manda un saludo muy cariñoso y te pregunta si estás llevando un diario sobre la pandemia. Para ella completaría muy bien el diario que publicaste sobre la otra peste. Bueno, hola Luz Marina, encantada de saber de ti. No estoy llevando el diario. He escrito algunas cosas, creo que escribí algo
en Pro Da Vinci, que me pidieron un poco sobre las vivencias, y en una antología que seguramente ella conoce, de edición digital, que hicieron Graciela Bonet y Les Quintero. Pero yo no he querido llevarlo porque quedé ya un poco agotada con el diario anterior. No. Tú dices, Tulio, si seguimos o Una más. ya no sonó el timbre. Bueno, dejémoslo así, pues. Una más. Bueno, yo Ajá. creo Si que puedes dar algunas claves de tu lectura. de mi lectura. De tu lectura de la peste en relación con lo que vivimos hoy en el mundo con la pandemia. Bueno, el efecto de estar sobrecogido, de sentir que la muerte está ahí, siempre está, pero digamos en una pandemia la sientes como más cercana, el miedo al contagio, el miedo al otro, el otro se transforma en un posible peligro. Pero también una clave que me gustaría dar es que el confinamiento puede utilizarse de muchas maneras, y dentro del tiempo libre que cada cual tenga, es también un momento en el que se puede leer, se pueden ver algunas buenas películas, se puede escuchar música, es decir, se puede hacer actividades que te llenen de disfrute, ¿no? Y que te enriquezcan también. Bueno, muchas gracias, Gracias a ustedes. Ana Teresa, de Gracias, verdad que Ana ha sido Teresa. un gusto tanto para la ficción como para la realidad que nos persigue, escucharte, y se me queda grabada de esta conversación la imagen de que esta ha sido otra forma de resistencia, resistir el confinamiento, resistir la enfermedad y salir con vida de todo esto, los que podamos, que somos la mayoría, es otra forma de resistencia. Te lo agradezco, te lo agradecemos quienes te escuchamos. Bueno, gracias pues. Hasta luego todos.